En la política argentina ha surgido una señal que, bueno, ha encendido un debate muy profundo. Vamos a analizar cómo un discurso que invoca a Dios podría estar redefiniendo no solo la economía, sino algo mucho más profundo, el propio fundamento cultural de la nación. El análisis que vamos a explorar hoy arranca con esta idea, que es muy potente. Nos sugiere que ciertas palabras, lejos de ser algo casual, son en realidad actos políticos muy calculados, con un significado enorme. Y es que en política las señales importan, vaya se importan, porque pueden cambiar por completo el tablero de juego. Vale, vamos al grano. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Pues todo empieza con un discurso presidencial en la apertura de sesiones. De repente, la conversación, que se esperaba centrada en la economía, da un giro y apela de forma explícita a los valores judio-cristianos como la base del nuevo rumbo nacional. Un mensaje que, según nos cuenta el análisis, se reforzó además con varios gestos simbólicos. A ver, para entender bien el impacto de esta señal, tenemos que dar un paso atrás y mirar el contexto. Este análisis nos recuerda la larga tradición laica sobre la que se construyó toda la arquitectura institucional de Argentina. Un equilibrio que ha sido clave durante muchísimas décadas. Entonces, aquí está el punto crucial de todo, la laicidad. Que ojo, no significa que no haya religión en la sociedad, para nada. Significa que el Estado se mantiene neutral frente a todas las creencias. Es, por así decirlo, un marco de juego que históricamente ha permitido construir consensos en una sociedad muy diversa. Un espacio común para todos. Y esta idea se ve perfectamente aquí. Fijaos en cómo se construyó ese Estado laico, sobre pilares como una educación pública secular, leyes civiles que no dependen de ningún dogma, el fomento del pluralismo y una política exterior que mira a muchos lados. Son justo estos elementos los que ahora, con esta señal, se ponen en tensión. Pasemos ahora a la que sería la primera gran consecuencia que identifica el texto. Y es que cuando desde el poder se invoca una identidad religiosa concreta, el eje del debate político se mueve, se desplaza de una forma fundamental. Lo que me parece interesantísimo de esto es cómo se ve el cambio. Pasamos de una política, digamos, programática, donde se discute de déficit, de inflación, de reformas, a una política moral. Y aquí ya no hablamos de números, aquí lo que está en juego es la legitimidad cultural, la idea de un orden civilizatorio. Y claro, este desplazamiento tiene consecuencias muy directas. Como podemos ver en la tabla, el opositor ya no es simplemente alguien que está equivocado en un tema técnico. No, ahora es alguien moralmente desviado. El desacuerdo deja de ser algo parlamentario para convertirse en una lucha cultural. Esto, como es lógico, reduce drásticamente el espacio para la negociación. Y esto nos lleva a las ondas expansivas de esta señal. El análisis identifica riesgos que van mucho más allá del debate político. Hablamos de riesgos para la propia estabilidad institucional del Estado y de la sociedad democrática. El texto lo resume en 3 puntos clave. El primero, un riesgo para la neutralidad simbólica del Estado. El segundo, para el pluralismo democrático. Y el tercero, la pérdida de flexibilidad estratégica. Vamos a verlos uno por uno. El primer riesgo, que el Estado, que debería ser la casa de todos, pierda esa neutralidad. Si el discurso oficial se ancla en una identidad religiosa concreta, muchísimos otros colectivos pueden empezar a sentirse, pues eso, excluidos. Y esto, poco a poco, va erosionando la cohesión nacional. El segundo riesgo ataca directamente al corazón de la democracia, el pluralismo. Las democracias se basan en la idea de que el adversario político es legítimo, aunque pensemos distinto. Pero claro, si la política se transforma en una especie de cruzada moral, el acuerdo empieza a verse como una traición y el pacto se vuelve casi imposible. Y por último, el tercer riesgo, la pérdida de flexibilidad. Cuando un liderazgo se presenta con una misión casi trascendente, una restauración moral, su capacidad para negociar, para dar un paso atrás o para corregir el rumbo se reduce muchísimo. La identidad moviliza, sí, pero también rigidiza. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón, la pregunta fundamental que plantea este análisis sobre el futuro de la identidad nacional y sobre todo de la convivencia. La pregunta es esa. ¿Se está construyendo una nación que integra sus diferencias o se están cavando trincheras morales cada vez más profundas? Esa es la disyuntiva. Un escenario donde el desacuerdo podría dejar de ser algo que se pueda gestionar. Además, y esto es importante, esta señal no es solo para consumo interno, es también un guiño geopolítico claro. Un alineamiento que puede fortalecer ciertas alianzas, sí, pero que al mismo tiempo se arriesga a generar tensiones con otros actores en un mundo que ya de por sí está bastante fragmentado. Así que el desafío que se presenta es monumental. Se trata de cómo evitar que la identidad, por muy legítima que sea, acabe sustituyendo al consenso, y que una especie de fe política, casi religiosa, reemplaza al pacto republicano que es, al final, lo que permite que convivan quienes piensan diferente.
Y cerramos con la reflexión final que nos deja el texto. A ver, la cuestión de fondo no es si la religión puede o no estar en el discurso público, porque en realidad siempre lo ha estado de alguna forma. La pregunta de verdad es otra. ¿Se convierte en el criterio que define quién es un actor político legítimo y quién no? Una pregunta que desde luego queda abierta y que define el futuro del pacto social.